Buenas tardes, vamos con la segunda parte del video número 5. En un video inicial de este número 5 hicimos la construcción de la base de datos a través del programa Excel, ambos para el apoyo en el manual de la elaboración de proyectos y trabajos de grado en salud con énfasis en estudios de medicina. En este caso, continuamos con el video 5, pero ahora lo vamos a hacer no por Excel, sino por el programa EpiInfo. Repetimos, a partir de la página 88 del manual podemos encontrar esta información. Como habíamos dicho, hay dos formas de hacer las bases de datos. Una directa, a través de Excel, donde creamos las variables en la misma tabla de Excel, en la misma hoja. Y otra forma indirecta, donde necesitamos crear primero un formulario individualizado, donde vamos metiendo uno a uno los pacientes, los individuos, las muestras X, la unidad de análisis que estemos trabajando. Esta forma a través del formulario se hace o la podemos hacer por EpiInfo, pero también se pudiera hacer por Access. En ambos casos, sea por la forma indirecta de formulario o por la forma directa de Excel, podemos generar un archivo versión 97-2003 que es el que puede ser leído por el EpiInfo 3.5.4, por supuesto. Si el formulario se hace en EpiInfo, no es necesario hacerlo. Es conveniente porque el archivo Excel tiene ventajas al momento de manipularlo con otros fines, creación de nuevas variables, etc. ¿Qué necesitamos para crear un programa EpiInfo 3.5.4, para crear un formulario en un programa EpiInfo 3.5.4? Bueno, en primer lugar, el diccionario de la base de datos. Tanto como en Excel, aquí también lo necesitamos porque es lo que nos da el orden de la información. Segundo, haber creado, o si ya lo tenemos, una carpeta con el nombre del proyecto e internamente carpetas con los nombres de base de datos, resultados, EpiInfo, programación, tablas y figuras. Recordar que es en base de datos donde también vamos a guardar este formulario que estamos haciendo en EpiInfo y la base que se va a generar con él. Tercero, es necesario conocer algunos comandos de EpiInfo, en este caso los comandos que tienen que ver con la creación de formularios, que en este programa se llama crear vistas. ¿Cómo bajamos o cómo descargamos EpiInfo? Bueno, este es un programa gratuito que se baja en un sitio de internet que es CDC, Control Disease Center de los Estados Unidos. Se hace de manera gratuita y tenemos que insistir en que este programa se baje de esta página y no de programas intermedios. Existe una versión 7 más moderna, pero aún presenta problemas en la ejecución de algunas funciones estadísticas. Al igual que dijimos en Excel, hay algunos elementos claves que nos pueden ayudar a garantizar que el formulario sea bien hecho y la base sea bien hecha y después podamos analizarlo mejor. En primer lugar, la secuencia, el orden lógico con que se obtienen las variables y que generalmente en los estudios clínicos epidemiológicos siguen más o menos esta secuencia que estamos poniendo aquí a manera de ejemplo. Formatear las celdas y darle el calificativo numérico o texto es más sencillo, ya lo vamos a ver más directo aquí en el formulario de EpiInfo. Igual que en Excel, es importante crear una variable de identificación inicial, que la vamos a llamar ID, y que va a ser el orden con que ingresan los pacientes en su primer momento. Las otras recomendaciones se mantienen, por ejemplo, los datos numéricos deben ingresarse de la manera más desagregada posible. Los datos no excluyentes muchas veces requieren que se crean subvariables, varias subvariables en caso de algo que posiblemente inicialmente hicimos como una sola variable, se van a necesitar más de una. En datos excluyentes, siempre saber que con una sola variable es suficiente para colocar los valores cuando estos valores son excluyentes. EpiInfo es un poquito complicado cuando uno se da cuenta que necesita crear otra variable. No es como en Excel, que uno
inserta una columna, crea otra variable. En EpiInfo se pueden generar errores, por eso lo ideal es que cuando hagamos la base o el formulario en EpiInfo tratemos de hacerla de manera definitiva. Como dijimos en Excel, en variables cuantitativas, cuando no tengamos un dato, cuando no sepamos un valor, no coloquemos 0, porque altera el análisis de la información. Y en las variables cualitativas, no colocar cuando no se sabe algo no, sino dejarlo en blanco. En el mejor de los casos, dar una opción no registrado o una opción no se sabe. Las opciones de validación, como veremos en EpiInfo, son más sencillas para el momento de activarlas. Ya lo vamos a ver. Cuando nosotros hayamos descargado el programa de EpiInfo del sitio CDC, él se nos instala en el escritorio con este icono. Y es a este icono que le vamos a dar doble clic. Nos va a aparecer esta pantalla. Lo que nosotros vamos a trabajar está del lado izquierdo de esta pantalla. Tenemos tres opciones: crear vista, que tiene el mismo significado de crear formulario; grabar los datos, que su significado está claro, es meter los datos cuando ya los tenemos recogidos o ya los hayamos obtenido; y analizar los datos, que es la parte del análisis estadístico propiamente dicho, cuando ya los datos estén en una base de datos. Cómo se va a hacer el análisis es por esta función. Sin embargo, en este momento vamos a seguir trabajando con crear vista. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo formulario. Le damos a nuevo, nos vamos al sitio que nosotros elegimos, manual de formulario, estudios de nutrición de los estudiantes, y acá elegimos base de datos y aquí escribimos el nombre que tengamos en nuestro estudio, en este caso estudio nutricional estudiante. Le decimos abrir. Él nos pide el nombre de este formulario, porque no pudiera tener más de un formulario para un proyecto. En este caso vamos a llamarlo igual, estudio nutricional estudiante. Aquí hay una salvedad: no podemos dejar espacios entre los nombres, tenemos que unirlos todos y aceptar. Ya en este momento estamos en la plantilla para construir el formulario. Las opciones que más vamos a utilizar son insertar, esta misma de archivo, y en algunas ocasiones la opción ver, pero básicamente es insertar. ¿Qué podemos insertar? Insertar los campos. Esto lo vamos a usar el 95% de las veces, y en algunas ocasiones estos grupos también podemos agrupar variables, y en algunas ocasiones, si necesitamos más espacio para seguir construyendo nuestro formulario, insertamos una página. Vamos a iniciar con campo. El primer campo que necesitamos no es exactamente una variable, es el nombre del formulario. Vamos a llamar este formulario estudio nutricional en estudiantes. Entonces él nos da una opción en este recuadro que dice campo o variable, nos da una opción que se llama etiqueta. Cuando nosotros le damos a esta opción etiqueta, deja de ser una variable, no va a recibir información, simplemente nos sirve para titular el formulario. Y aquí donde dice fuente para la pregunta, si le damos enter nos aparece el tipo de letra, negrita, y le podemos dar un tamaño que se corresponda con el título de un formulario. Lo pisamos, lo podemos centrar, o sea, tenemos el título. Ahora sí vamos a insertar un campo, pero que tenga función de variable. Para hacer esto tenemos que volver y recordar claramente cuáles son el nombre de las variables, que nosotros íbamos a usar, y saber su tipo de valor y el tipo de variable que íbamos a utilizar. Entonces empecemos con estas 7 primeros, que son variables de identificación y las variables demográficas. Nos vamos de nuevo y comenzamos. Insertar, campo,
Entonces le decimos que ahora el campo se va a llamar ID. Podemos decirle que ese campo ID es identificación. Y debemos decirle que este campo es un campo numérico. Y este elemento que está aquí, que dice patrón, nos da el ancho, la cantidad de dígitos que necesitamos. Como supongamos que no vamos a trabajar con más de 1000 o 1000 personas o 1000 estudiantes, simplemente elegimos 3 dígitos o 3 numerales que son suficientes para recibir todos los estudiantes posibles, hasta 999. Por otro lado, le podemos marcar que es importante que el dato se incluya, o sea, no se puede dejar dato en blanco en esta categoría. Le damos a aceptar para esta variable y tenemos acá la variable creada ID, la podemos colocar en este sitio. Vamos con nuestra segunda variable, que era la variable nombre, que iba a recibir el nombre y apellido de cada participante. Esto es una variable texto, tipo variable texto, no tenemos por qué escoger otra. Y aquí donde dice ancho, el número que escribamos es el número, la capacidad que tiene el campo para recibir caracteres. Entonces le escribimos 30, porque usualmente con 30 es suficiente para escribir el nombre y apellido de la mayoría de las personas. Y le escribimos requerido también y le damos aceptar. Nos aparece el nombre. Vamos con la tercera variable, que era sexo. Le decimos que es una variable texto, lo dejamos con el mismo nombre. Le decimos que el ancho necesario para poder escribir femenino, masculino y no registrado pueden ser 18 caracteres, pero esta vez le vamos a pedir que nos dé unos valores legales. Es parecido a lo que hacíamos en Excel cuando validábamos la información. Aquí le damos a valores legales, nos aparece este cuadro y le decimos que queremos crear una lista de estos valores legales. Le damos a crear y escribimos aquí femenino, le damos enter, escribimos masculino, le damos masculino, le damos al final enter y escribimos no registrado. Esta vez no le damos enter, sino le damos aceptar. Si le damos enter se nos crea otro espacio aquí abajo, entonces no le damos enter. Le decimos que no lo ordene para que nos lo coloque en este mismo orden y le decimos aceptar. Y le volvemos a decir aceptar. Aquí nos aparece la variable sexo y las 3 opciones que podemos elegir. En este momento, como estamos en el formato de construcción del formulario, no hacemos nada con marcar porque no lo registra. Vamos a nuestra cuarta variable, que se llama edad. Entonces colocamos edad. Le decimos que esta edad es un valor numérico y que esa edad sabemos que no es menor de 15 ni mayor de 30 porque ya lo decimos, entonces no necesitamos más de 2 numerales, pero sí le podemos establecer un rango y ese rango puede ir de 15 años hasta 30 años, cosa que no pueda entrar un dato que sea diferente a ese. Le damos edad y automáticamente se construye. Vamos a insertar de nuevo otro campo, pero este se va a llamar edad G. Importante no poner el mismo nombre de la variable porque entra en conflicto el programa. Aquí tenemos una limitación con respecto a Excel. En Excel no se equivoca y echa para atrás. Aquí no hay para retroceder. Si nos equivocamos tenemos que volver a empezar en muchos casos. La variable edad grupo, si es una edad, si es una variable texto, vamos a colocar un ancho de 18 para poder escribir en él menores y mayores de 18 años y para ello escribimos valores legales y escribimos una tablita que sea menor de 18 y otro valor que sea igual y mayor 18.
le decimos que no nos lo ordene, que nos lo deje en ese mismo orden y le damos aceptar. Podemos dejar el mismo nombre aquí, edad, o si quiere le agregamos sin modificar mucho esa variable, edad grupo. Le damos aceptar, ya tenemos la edad grupo. Nos faltan todavía dos variables del orden sociodemográfico o demográfico. Uno es el estado, que es una variable texto, donde todos los estados se pueden escribir con 18 o 15 caracteres, y podemos construir unos valores legales. Le damos acá en crear los valores y los escribimos en el orden que nosotros consideremos: Aragua, Carabobo, Guárico, Miranda, Apure y otros. Le decimos que no nos cambie ese orden y le decimos aceptar. Aquí podemos escribir estado de procedencia. Le damos a aceptar y aquí nos coloca el estado de procedencia. Y al abrir aquí vemos todos los estados que escogimos. Nos falta un campo que es el grafar o el estrato socioeconómico. Podemos grafar. Le decimos que esto es un texto, pero que con un solo dígito, no, con 1, 2, 3, con 3 dígitos es suficiente para escribir los valores legales. En los valores legales hacemos la misma acción, colocamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y le decimos de nuevo, no le den enter en el último, que no ordene, y aceptamos estos valores. Le damos a aceptar y ya tenemos el grafar incluido en nuestra base. Si queremos, podemos insertar o unir todo este grupo de datos en una categoría que se llamen datos demográficos, por ejemplo. Entonces, esa opción la conseguimos aquí donde dice grupo. Previamente a marcar grupo debemos hacer simplemente dando clic y moviendo el cuadro. Le damos, ya lo tenemos allí marcado, le damos a insertar grupo. Y le decimos que este grupo vamos a llamarlo identificación y datos demográficos. Si no nos gusta este color azul, le damos otro color. Vamos a darle un colorcito más serio, gris, y aceptamos. Entonces tenemos agrupados este grupo, se llama identificación y datos demográficos. Vamos ahora con los datos que nos faltan, que son más relacionados con la clínica, con las mediciones antropométricas de este estudio. Entonces vendría el primero de ellos, un campo que se llama antecedentes familiares de diabetes mellitus. Eso simplemente necesitamos la respuesta sí o no, o una codificación. No necesitamos más de 3 dígitos, o sí, no más de 3 dígitos, porque no registrado pudiéramos poner no R, y los valores legales, creamos una lista donde sería sí, damos enter, no tiene antecedentes, y uno que se llame no R, no registrado. Inclusive pudiéramos otro que sea no se sabe, que pudiera ser NS, no sabe. Le decimos que nos mantenga este orden y le damos a aceptar. Aquí pudiéramos aclarar esto diciendo que es antecedentes de DM
y le damos a aceptar. Nosotros, si no queremos, como no pertenece a ese grupo, lo sacamos, simplemente lo agarramos y lo movemos de ahí. Vamos con el segundo, que es el índice de masa corporal. Aquí le decimos que eso se llama índice de masa corporal. Esto no es una variable texto, es una variable numérica y que va a tener, recuerden que ese número está entre aproximadamente 15 y 40, pero que puede llevar un decimal. Podemos redondearlo hasta un decimal. Entonces buscamos una opción que nos permita introducir decimales. Aquí tenemos 2 enteros y 2 decimales, pero sabemos que vamos a necesitar un solo decimal, borramos uno. Y si queremos, le podemos decir que vamos a trabajar con un rango entre 15 y 40. Le damos a aceptar y ya tenemos el índice de masa corporal. Nos queda ahora la categoría nutricional, que dijimos que le vamos a llamar CapNut. Esto sí es una variable texto. Aquí sí vamos a colocar unos cuantos nombres. Vamos a ponerle 18 para crear los valores legales de esta variable. Creamos los valores. Empezamos con bajo peso para hacer un orden lógico. Normo peso. Sobrepeso. Obesidad. Pudiéramos inclusive dejar simplemente obesidad y todo el que esté por arriba de 30 índice de masa lo dejamos como obesidad. Importante decirle que no nos ordene, que nos dé este orden que acabamos de colocar. Le damos a aceptar y tenemos el CapNut. Vamos a un ejemplo importante que es la variable hemoglobina. Entonces tenemos que la vamos a llamar HB. Aquí le decimos que la vamos a llamar hemoglobina y simplemente aquí tenemos que decir que es una variable numérica y que también máximo va a tener como el índice de masa 2 enteros y un decimal. Podemos o no colocarles un rango de valores como lo hicimos en un rango entre 7 y 18. Le damos a aceptar. Y nos falta una sola variable que es la fecha en que se hizo la encuesta. Le damos a campo y fíjense que en la opción campo tenemos fecha y esta fecha la marcamos y nos da una opción que es día, mes, año, mes, día, año. Entonces escogemos la que nosotros utilizamos, que es la de día, mes, año. Le damos a aceptar. Nos habíamos puesto aquí fecha en, que significa fecha de la encuesta. Y le damos a aceptar. Nos aparece la fecha en. Podemos poner esta fecha aquí abajo y podemos crear un grupo con esto que pudiéramos llamar insertar grupo y lo pudiéramos llamar datos clínicos, por ponerle algún nombre, de antropométrico quizás. Y si no nos gusta el color, buscamos un colorcito un poquito más oscuro que el anterior. Y tenemos entonces ya nuestro formulario. Lo único que queda, fíjense que es lo mismo que hicimos en Excel, solamente que ahora vamos a meter individuo por individuo los datos.
Pero antes de eso es importante en archivo guardar lo que acabamos de hacer. Le damos a guardar. Y en esta opción grabar datos, cambia la configuración para que podamos meter datos en él. Si le damos grabar datos, él nos pide qué nombre le vamos a dar a la tabla que se va a generar. Esa tabla va a ser muy parecida a la tabla que nosotros construimos en Excel. Le podemos dejar el mismo nombre, estudio nutricional en estudiante. Nos pregunta empezar por la numeración 1, le decimos que sí. Entonces ya en este momento nosotros podemos empezar a meter nuestros datos. Este es el número 1. ¿Se acuerdan de la base anterior? Era Pedro García. Decíamos que era un masculino que tenía, creo que 18 años. La edad grupo entonces coincidía con igual o mayor. Procedía del estado de Aragua. El grafar era 3. Creo que no tenía antecedentes diabéticos. Su índice de masa era 26,4. No recuerdo bien. La categoría entraba como sobrepeso y su hemoglobina era 14,3. La fecha en que se realizó el estudio fue el 17/03/2014. Al darle Enter, fíjense en la esquina inferior izquierda, este es el registro número 1. Al darle Enter en este momento, pasa automáticamente a que llenemos el registro número 2, es decir, la segunda persona. Colocamos que este ya es el número 2, le damos Enter, el nombre de esta era MR, era del sexo femenino, la edad era 17, el grupo de edad era menor de 18, el estado de donde venía era Guárico, el grafar era 2, no sabía si había antecedentes diabéticos, el índice creo que era 18, la categoría nutricional era normopeso y la hemoglobina creo que era 13 algo, 13,4. Y la fecha era la misma, 17/03/2014. Al darle Enter pasa al 3. Y así sucesivamente hasta que metamos todos los registros. Este formulario automáticamente está creando una tabla similar, muy parecida a la tabla que se llena en Excel. La diferencia es que no la podemos observar con todos los datos, sino que la vamos alimentando a través de este formulario de EPI. Hemos terminado, muchas gracias.